Para todos los asuntos de doctrina moral, fe y práctica, el único árbitro y fuente de toda autoridad es la palabra de Dios escrita de manera divinamente inspirada, inerrante, infalible, suficiente y divinamente preservada y agrupada en 66 libros en canon cerrado. Bendecido mis hermanos. Antes de continuar, voy a dejar en la descripción unos capítulos. Si usted quiere brincar capítulos, porque este video puede ser que se torne un poquito largo. Si usted quiere brincar capítulos, pues entonces usted va a la explicación de esos versos bíblicos, especialmente como yo los voy a poner, para que no tenga que ver el video. O si ya usted lo empezó a ver y no lo puede ver todo de golpe, puede volver al video y darle en los capítulos. Y eso es lo que voy a hacer de aquí en adelante cada vez que haga un video poquito largo. El problema con esto es que estamos acostumbrados a que todo se nos dé fácil, todo se nos dé rápido, y en ocasiones hay cosas que hay que explicar. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante. Antes de continuar, mi nombre es Ruby Rosado, estás viendo Retando Paradigmas, y si no te has suscrito al canal, te pido un favor, suscríbete al canal, dale a la campanita, comenta, comparte, dale like a este video y vamos a entrar en materia. Vi un video en el que, no voy a poner el video, era un video en inglés y es un video corto, en el que había una persona hablando del rapto secreto. El rapto secreto se conoce a este arrebatamiento que va a ocurrir, de acuerdo a los dispensacionalistas, antes de la gran tribulación, y se supone, eso es lo que se supone, que, espérate que esto me está dando problemas aquí. Déjame cerrar y déjame volver a abrir. Ok. Se supone que el rapto secreto va a pasar antes de la gran tribulación. Cristo se lleva a la iglesia, nos lleva. Entonces, pues nosotros de alguna manera no vamos a pasar por la gran tribulación. Entonces después viene Cristo por tercera vez a la tierra, entonces a juzgar a los vivos y a los muertos y a establecer su reino, aquello y lo otro. Ok. De hecho, yo no creo en eso, pero queremos deconstruir la teoría. En el video, en realidad lo que veo son un montón de versos que nos dieron. Vamos a ir cada uno de los versos y vamos a estudiarlos, a ver qué es lo que realmente nos dice esos versos. El primer verso que nos dan es el verso que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Ok, vamos a leerlos. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis, como hacen los demás que no tienen esperanza. El apóstol Pablo está diciendo, mira, la gente que duerme, no está diciendo el vago que está durmiendo todo el día, los que duermen, los que han muerto, no se pongan tristes, como la gente que no tiene esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con él a los que durmieron. O sea, si Cristo resucitó, entonces creemos que en su venida Cristo también traerá con él. O sea, la idea aquí es, no estén tristes por la gente que se murió, porque si creemos que Cristo resucitó, ellos también van a resucitar. Ellos también van a estar vivos. O sea, no nos entristezcamos con estas cosas. Por lo cual decimos, verso 15, los decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Aquí Pablo está dando esperanza a los hermanos que estaban tristes por la gente que había muerto. Le dice, no, espérate, de ninguna manera no estén tristes por eso. Porque cuando Cristo venga, los muertos en Cristo, esta gente que han dormido, resucitarán primero. Entonces nosotros, verso 16,
los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Ok. Y entonces, ¿dónde dice esto que esto es antes de la gran tribulación? El verso nos dice que es antes de la gran tribulación. El verso sí nos dice de la gloriosa venida de Cristo. De eso es lo que nos está hablando. Algo que es bien interesante recalcar es que dice los que permanezcamos hasta la venida del Señor. Quiere decir que va a haber iglesia hasta la venida del Señor. El apóstol Pablo se está poniendo él como que él podría estar hasta la venida del Señor. Y dice, los que nosotros no vamos a, ¿dónde es que lo dice? Estaremos vivos, no precederemos a los que durmieron. O sea, él está diciendo, nosotros, él estaba pensando que él se iba a quedar para la venida del Señor. Y aquí estamos obviamente hablando de la venida del Señor en un solo evento. Y estaremos con el Señor para siempre. Ahora bien, me llama la atención, por ejemplo, esto que dice, entonces los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente en las nubes con el Señor en el aire. Vamos a marcar eso. Y dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Vamos a subrayar esto con otro colorcito. Ok, vamos a ver qué me recuerda eso. ¿Qué me recuerda? Ok. Me recuerda a Mateo capítulo 24, que cuando vemos a Mateo capítulo 24, Jesús está hablando sobre los acontecimientos del fin. Y si bajamos más o menos ahí, mira, déjame buscar el verso 23, estoy en Mateo, estoy en Lucas, déjame ver. Estoy en Lucas es para más ahorita. Mateo capítulo 20, estate quieto, 24, verso 29, dice, verso 29 del capítulo 24, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles, mira, con voz de ángeles y con gran trompeta, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos. Mira que muchos se parecen estos dos eventos entre sí. Primera de Tesalonicenses dice, pues el Señor mismo descenderá al cielo y con voz de arcángel y con trompeta de Dios va a levantar a los muertos en Cristo y va a arrebatar a los que estemos vivos. Y aquí dice que el Señor enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos. En este Mateo habla de una manera general todos los escogidos de los cuatro vientos. Ok. Independientemente, esto no dice que es antes de la tribulación. Por el contrario, si unimos esto con lo que Cristo dijo en Mateo 24, lo que nos da a entender es que después de la tribulación, veamos bien el verso, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces aparecerá inmediatamente después de la tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Así que no hay mucho que buscar. El mismo Jesús dijo que la venida de Cristo iba a ser después de la tribulación, no antes de la tribulación, que es completamente, coincide con el relato o la profecía, el relato de la profecía que nos da el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Así que vamos a empezar a descartar estos versos bíblicos. El verso bíblico de 1 Tesalonicenses 4 lo que nos dice es que Cristo viene y que va a arrebatar a los suyos y ahí será la resurrección de la que habla Apocalipsis, creo que capítulo 20.
Ok, ese es el primer verso refutado. ¿Cuál es el próximo verso? 1 Corintios, capítulo 15, versos 51 al 52, dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Pablo sigue hablando entonces esta vez a los corintios sobre la resurrección, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues se tocará trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué cosa? Que siempre que se habla de la venida de Cristo, se habla de la trompeta. Déjame poner trompeta, así puedo poner otro colorcito. A ver cómo queda ahí. Ok. Para que lo vean. Entonces, aquí no dice que es a la final trompeta, y cuando vemos a la final trompeta en el libro de Apocalipsis, es cuando ya está terminando cuando ya Cristo viene. La última trompeta es la última, no es la primera ni es la segunda. 1 Corintios capítulo 51, verso 52, tampoco prueba de que el rapto es antes de la tribulación. ¿Ok? Tenemos dos. Tenemos 1 Tesalonicenses, que lo que está narrando es el arrebatamiento. Tenemos 1 Corintios 15, que lo que está hablando en realidad es de la resurrección. Y dice que la trompeta final seremos transformados, que coincide con 1 Tesalonicenses 4 y con Mateo capítulo 24. Seguimos. 1 Tesalonicenses 5. El día del Señor, por lo general, los dispensacionalistas dicen que es la venida de Cristo, que no es el rapto. La palabra rapto me desespera la palabra rapto, porque el rapto implica que alguien no quiere irse, que se lo llevan a la cañona. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tenéis necesidad de que los diga nada. Y lo marcamos. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. O sea, el apóstol Pablo está dejándole claro a los hermanos de Tesalónica, ustedes saben que eso viene como ladrón en la noche, es que no avisa. Pero cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. Vendrá sobre ellos, la destrucción vendrá sobre ellos de repente, como dolores de parto de una mujer que está encinta y no escaparán. ¿Ok? Vamos a dejarlo así. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. El cristiano no está en tinieblas. La venida de Cristo no nos debe sorprender como ladrón, porque ya Jesús lo dijo claramente con la parábola de la higuera. Cuando ustedes vean que estas cosas estén pasando, es que ya la venida está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Ok? Vosotros no somos hijos de la tiniebla para que ese día nos sorprenda. Pues vosotros no sois hijos de la tiniebla, ni de la noche. Pues estoy perdido, espérate. Mas vosotros, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Primero, vamos a aclarar algo. Si estamos hablando de la venida de Cristo, y de acuerdo a los dispensacionalistas y a los que proponen este rapto secreto, entonces ya la iglesia debe haber estado en el cielo para cuando pase esto. Así que esto no podría aplicar a la iglesia. Sin embargo, Pablo se lo está diciendo a la iglesia. Porque todos vosotros sois hijos del día, no somos de la noche ni de la tiniebla. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, somos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Yo creo que usted cree que es esto. El apóstol Pablo aquí no está hablando ni de gran tribulación ni de nada por el estilo, está hablando de salvación. Porque los que duermen de noche, los que se emborrachan de noche. Pero puesto que nosotros somos del día, nosotros somos sobrios, somos sobrios. Quiere decir que somos contrarios a los que se emborrachan. ¿Ok? Somos sobrios, somos distintos a los que se emborrachan. Por eso es que aquel día no nos va a tomar con los calzones abajo, como dicen en mi barrio. Seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo
la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación. Salvación por medio de Jesucristo. Aquí no está hablando de gran tribulación, aquí está hablando de la ira. ¿Por qué? Porque el contexto es todo de salvación. Dios nos salvó de la ira de Dios, porque justificado por la fe tenemos paz para con Dios. En otro tiempo éramos hijos de ira y ahora somos hijos de Dios. ¿Ok? De eso es lo que está hablando. Y Dios a nosotros no nos destinó a que para la ira, sino para obtener la salvación. Cristo no vino a salvarnos de la gran tribulación, Cristo vino a salvarnos de la muerte eterna, ¿ok? Así que obviamente esto no está hablando del el que quiera decir que esto que dice, pero no nos ha destinado para ira, y diga que ira en ese momento quiere decir la gran tribulación, está hablando la gran tribulación por los pelos y lo está trayendo este verso porque eso no lo dice. Así que ya tenemos el tercer verso que no dice que el rapto o el arrebatamiento, porque rapto no, porque la iglesia dice ven Señor. Así que no es un rapto, es el arrebatamiento de la iglesia. Este verso, por lo menos, 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 9, no dice que es antes de la gran tribulación. Ok, este es interesante. 2 Tesalonicenses 2, verso del 1 al 7. Ok, pero, como dice, pero con respecto a la venida del Señor, yo quiero que usted tome en cuenta esto. La venida del Señor Jesucristo. Dame ponerlo otro color. No pude. Ok, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Quiere decir que hay dos cosas. Aquí está diciendo que hay dos cosas. Está la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os seáis sacudidos fácilmente de vuestra modo de pensar, forma de pensar. Ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. Cristo no ha venido todavía. Y a los hermanos los estaban alarmando y aparente y alegadamente había gente que se hacía pasar por los apóstoles, por el apóstol Pablo, para enseñar estas falsas doctrinas. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué es lo que no vendrá? La venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. No vendrá sin que primero venga la apostasía. Ok, viene la apostasía y se va a revelar el hombre de pecado. Ya ahora cambiaron esto. Para el tiempo de Gille Ávila, la iglesia no iba a conocer al anticristo, pero como ahora los tiempos han cambiado, ahora sí lo van a conocer. El hijo de perdición, el cual se opone y exalta todo lo que se llama Dios o objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. No os acordéis que parece que el apóstol Pablo hubiese sido bueno estar allí para ver qué fue lo que le dijo al apóstol Pablo. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y vosotros sabéis que es lo que lo detiene, pero es revelado a su tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Yo no voy a entrar en especulaciones en qué es lo que detiene que el hombre de pecado se manifieste. Dice que hay algo o alguien que impide que entre. Los hermanos dispensacionalistas dicen que es el Espíritu Santo, lo cual no tiene sentido porque vemos claramente gente salva durante la gran tribulación, así que nadie se puede salvar sin el Espíritu Santo. Eso no puede ser. Pero lo importante aquí es lo que estamos tratando aquí. Ese verso lo podríamos traer. Si a usted le interesa que analicemos mejor ese verso, qué es lo que detiene a la iglesia, podríamos entrar en el mundo de la especulación y especular sobre todo lo que queramos. Vamos a mantenernos en lo que está escrito, porque las cosas que están... el apóstol Pablo dice, no piensen más de lo que está escrito. Vamos a quedarnos en lo que está escrito. Lo que está escrito es que la venida del Señor y nuestra reunión con Él no va a pasar hasta que no sea revelado el hombre de pecado. ¿Y cómo se sabe que ese hombre de pecado es revelado? El hijo de perdición. Déjame ponerlo en
verdecito también. El cual se opone, vamos a saber que es el hijo de Pablo porque se opone y exalta todo lo que y objeto de culto, de manera que se siente en el templo presentándose como si fuera Dios. ¿Y cómo es que entonces vamos a saber cuando veamos ese líder, si es que va a ser un líder? Yo tengo mis opiniones en cuanto a la bestia, en cuanto a todas esas cosas. No nos vamos a romper la cabeza con eso tampoco. Pero lo que sí la Biblia dice, que las características de este hombre de pecado es que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esa es una característica. De tal manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como Dios. La iglesia va a ver eso y va a decir, este es el hombre del que nos estaba diciendo Pablo. ¿Ok? Pero la venida de Cristo ni nuestra reunión con Él va a pasar antes de que este hombre se manifieste. El que le quiera buscar 5 patas al gato, empieza a buscarla. Pero este verso no dice, al contrario, este verso nos dice que primero tenemos que ver la apostasía, después tenemos que ver este hombre sentado en el templo de Dios, presentándose como Dios, antes de que venga Cristo. Así que, 2 Tesalonicenses, verso 2, capítulo 2, del 1 al 7, descartado. Tito, capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Eso no dice nada ahí. Mas velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podéis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a darle un poquito más de cabeza. Cualquiera podría decir que esto está hablando de escapar de la gran tribulación, pero tú tendrías que traer eso aquí. Mira lo que el verso no dice. Mas velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de la gran tribulación que está por suceder. No, eso no es lo que dice. Cuando vamos a Lucas, capítulo 21, y empezamos a ver desde arriba, vamos a ver de qué era lo que estaba hablando Jesús. Jesús está hablando del versículo 5 en adelante, está hablando de la destrucción del templo, que esto está hablando más o menos de lo que estaba hablando Mateo 24. En cuanto a estas cosas, después empieza a hablar sobre las señales que van a haber y cuál va a ser la persecución que va a venir sobre los discípulos. Habrá señales en el sol, vamos al verso 25, la venida del Hijo del Hombre. Habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del ruido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Mira lo que la iglesia va a ver, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Y Jesús le dice a esta gente, a los apóstoles, a los discípulos, le dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, ¿qué cosa? Las que nos está diciendo, que habrá señales en el sol, la luna, las estrellas y todas estas cosas, y que van a ver los hombres desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que están pasando, y de la gente que va a quedar perpleja por el ruido del mar y de las olas. Y cuando ustedes vean que estas cosas están pasando, alza la cabeza porque tu redención está cerca. Entonces Jesús hace la parábola de la higuera, que no tiene nada que ver con que Cristo viene en septiembre. Y bueno, ya Cristo le falló. El Cristo faltó en ese de algunos cristianos que se ponen a dar fecha, que ya hay unos por ahí dando fecha, que dicen que no era el año pasado, que es este año. Es terrible. Pero no nos rompemos la cabeza con la parábola de la higuera. Es tan fácil que el mismo Jesús la explicó. Jesús no está hablando de cosas místicas ni que esto significa que es Israel. Eso no es lo que dice. Eso hay que traerlo al verso para tú llevar a esa conclusión. Ahora bien, la exhortación a velar, que ese es el verso que estamos estudiando. Estén alerta, no sea que sus corazones se carguen de disipación, con embriaguez y con preocupaciones de la vida. Mira qué cosa. De la embriaguez, eso hace alusión como a los placeres de la vida y las preocupaciones de la vida. No vaya a ser, estén alerta para que no sea que la situación que van a vivir sea tan grande
que no vayan a caer ustedes como en un lazo, que no vayan a caer presa de las circunstancias, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar. ¿Para qué yo necesito fuerza si Cristo me va a llevar? O sea, si yo no necesito fuerza para que Cristo me arrebate y me lleve, yo no necesito fuerza. O sea, me parece jalado por los pelos también que digan, mira lo que el verso no dice. Pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de la gran tribulación. No lo dice. Y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso obviamente está hablando de cuando dice, cuando ustedes vean estas cosas, alcen su cabeza, porque su redención está cerca. Están en pie delante del Hijo del Hombre. Su redención se acerca. ¿Entiende? No hay que darle mucha vuelta a esto. Así que este verso, ese capítulo 21, también está descartado. O sea, eso no está hablando de la gran tribulación, de que es después de la gran tribulación Cristo viene a buscar a alguien. No. Pedro, el Señor entonces sabe rescatar su tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Ellos lo pusieron ahí, yo no fui el que lo puse. Ahora bien, aquí hay un verso que es bien interesante y que es el único que yo diría que pareciera que dijera eso. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba, esa hora que está por venir sobre el mundo para que poner a prueba a los habitantes de la tierra. Ok. Para ver esto tendríamos que ver, déjame ver si yo tengo aquí Apocalipsis, vamos a buscar Apocalipsis. No, esto no es. Vamos a buscar Apocalipsis. Esto lo hacemos todo en vivo. Déjame ver si tengo las marcas que hice. No. Sí, mira, las tengo. Ok. ¿Qué es lo que está pasando en Apocalipsis? En Apocalipsis, en el capítulo 1, el apóstol Juan hace la revelación de Jesucristo por medio de mostrar a los siervos las cosas que han de suceder pronto. Entonces, él manda un saludo a las 7 iglesias. Mira esto no son 7 iglesias, ¿cómo te digo? Esto no es lenguaje figurado. ¿Por qué? Porque sí hay 7 iglesias, habían 7 iglesias en Asia Menor. En el verso 4 en adelante está hablando, mandándole saludo a las iglesias. Yo soy el alfa y el omega, que el verso 9, yo Juan, hermano, ustedes compañeros de la tribulación, en el reino y en la persecución en Jesucristo, perseverancia, perdón, en Jesucristo, me encontraba en la isla de Patmos y Juan está contando qué fue lo que le pasó en la isla de Patmos y le dijo, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. O sea, lo que ves, envíalo a las 7 iglesias. Lo que tú estás viendo, envíalo a las 7 iglesias. Las 7 iglesias son literales, son iglesias literales. ¿Ok? Sí existen y yo creo que todavía existen algunas hasta ahora. Entonces me volví, el que hablaba conmigo era dada la descripción de Cristo. Y mira lo que dice el verso 19. Escribe pues las cosas que has visto, las que has visto hasta ahora. ¿Qué has visto hasta ahora? Digo, la revelación de Jesucristo. Por poco le dan patatú. Escribe las cosas que has visto y las que son en tiempo presente y las que han de suceder después de esta. Aquí vemos una división dentro del libro. Todo lo que sigue escribiendo es para enviárselo. ¿Y quién es el que va a recibir esa carta? Las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Ok? Que son literales. Y estamos ahí en el capítulo 1, que él dice, escribe estas cosas, las que son y las que han de suceder después de esta. En cuanto al ministerio de las 7 iglesias, el Señor le explica cuál es el misterio. Vamos al capítulo 2, que empieza entonces a hablar a las iglesias, y el que nos interesa el capítulo 3, que empieza con la iglesia de Sardis, pero después sigue hablándole a la de Filadelfia. Y aquí es donde encontramos el verso bíblico que dice, por cuanto he guardado la palabra en mi paciencia, yo también te guardaré la prueba de venir sobre todos los habitantes de la tierra. Ok.
primero tenemos que hacer, aquí hay que hacer tomar varias decisiones. Nosotros decidimos tomar como literal la parte que es literal dentro del libro, porque esto es literal, y quiere decir entonces que ese mensaje era para la iglesia de Filadelfia. O nosotros tenemos que hacer un ejercicio raro ahí y convertir todo lo que dice el libro en lenguaje figurado. Obviamente, habían 7 iglesias. Obviamente, las cartas eran dirigidas a los pastores de esas iglesias. Y obviamente, después de estas cosas que son las que son, se le van a mostrar las cosas que van a pasar más adelante. Quiere decir que las que están más adelante, hasta ahora, no se ha visto ningún lenguaje figurado en nada, porque aún el misterio de los, de los candeleros y de las estrellas, ya Cristo se lo explicó al apóstol Juan. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué ha pasado con esta iglesia a lo largo de la historia. Estoy leyendo y dice, en la persecución general, ahí me llamaron, en la persecución general del emperador Trajano, del año 111 al 112, unos 15 años después que se escribió el libro de Apocalipsis, todas las iglesias sufrieron mucho, excepto la iglesia de Filadelfia, a lo que parece aludir proféticamente el versículo 10. Tú puedes tomar otra manera de verlo, pero tendrías que definitivamente olvidarte por completo del contexto histórico en el que está esta carta escrita. Además, déjame seguir leyendo. Igualmente permaneció intacta casi milagrosamente cuando el naciente maometismo exterminó prácticamente todas las iglesias de Asia Menor durante la invasión de Tamerlán en el siglo... ¿qué siglo es ese? Siglo XIV creo que es. Siglo XIV, creo yo. Nuevamente fue protegida milagrosamente mientras todas las demás iglesias de Asia Menor eran borradas de la faz de la tierra. Como dice Iván Barkuk, un teólogo, él dice, aún los mismos maometanos no podían comprender esto. ¿Por qué nadie molestó a la iglesia de Filadelfia y la llamaron Al-Ashir, es decir, ciudad de Dios? O sea, aparte, dentro del libro, en Apocalipsis, yo descarto por último de que esto esté hablando de la gran tribulación, pero aún en el libro de Apocalipsis aparece que hay unos sellados que no les pasa nada durante la tribulación. Yo no creo que eso es con referencia a esto, pero lo que sí puedo decir es que de la única manera que tú puedes justificar un rapto secreto es que tú lo arrastres por el pelo y lo traigas a los versos bíblicos. Hemos estudiado, o no hemos estudiado, pero le hemos dado por encima a unos cuantos versos bíblicos. Ninguno de ellos nos dice que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Ninguno lo dice. Así que vamos a ir desmantelando este tema también poco a poco. Yo sé que ahora mis amigos calvinistas van a estar contentos conmigo porque casi siempre los calvinistas tienden a ser post-tribulacionistas. Y es que yo entiendo, porque es que los calvinistas, dentro de todo lo que cabe, estudian sus Biblias. La mayoría de las cosas que los dispensacionalistas dicen, o se las escucharon decir a Gigi Ávila o alguna de esta gente, pero no fueron estudiadas, ellos no las estudiaron. El rapto secreto se cae en su propio peso y no tiene ningún sustento bíblico.
nada, espero que hayas disfrutado esto, que te haya ayudado en algo. Vamos a tratar, si quieres algún tema que tratamos algún tema. Si yo no tengo la respuesta, pues el primero que te va a decir yo no tengo la respuesta soy yo. Pero conseguimos a ver dónde es que está la respuesta. Y nada, piensa en esto, analízalo. Si tienes algún comentario, alguna pregunta o quieres refutarlo de alguna manera, déjamelo en los comentarios y entonces entramos en la discusión. Ok, mi hermano. Así que ahí te la dejo para que la pienses.